A ver, pensemos en esto. En una república siempre se habla de tres poderes, ¿no? El ejecutivo y el legislativo son los que están en las noticias todos los días. Pero siempre queda una pregunta clave. ¿Quién es el árbitro? ¿Quién se asegura de que todos, absolutamente todos, jueguen según las reglas? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de ese tercer poder, el Poder Judicial argentino. Y esa pregunta es la pregunta del millón, la que sostiene todo el sistema. Porque imagínense, sin un guardián de las reglas, el poder se puede ir de las manos. La respuesta, por suerte, está en una rama del gobierno que fue creada justamente para eso, para ser ese guardián. Justamente, su trabajo no es hacer las leyes, como el Congreso, ni gobernar, como el Ejecutivo. No, su rol es otro, administrar justicia. Y este es clave, ¿eh? Son el máximo órgano de control, y sobre todo, los intérpretes finales de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que están ahí para asegurarse de que nadie, pero nadie, ni el presidente ni los legisladores, se crea que está por encima de la ley. Ok, entonces para entender cómo funciona, empecemos por arriba de todo, por la cima del Poder Judicial, la Corte Suprema. Y acá hay un dato que es fundamental para entender su poder. Miren, el resto de los tribunales, los de abajo, los crea y los puede disolver el Congreso. Pero la Corte Suprema no. La existencia de la Corte está escrita, grabada a fuego en la mismísima Constitución. Y eso, claro, la convierte en la pieza central, en la piedra angular de todo el sistema judicial. Bueno, ¿y quién puede llegar a sentarse en una de esas sillas? A ver, no es para cualquiera, ¿eh? La Constitución es muy clara. Se necesita ser abogado con al menos 8 años de cancha, digamos, de práctica, y además cumplir los mismos requisitos que para ser senador. O sea, se busca una mezcla de experiencia legal y cierta madurez, cierto peso político y ciudadano. La idea es garantizar que quienes lleguen ahí sepan de lo que hablan y tengan seriedad. Ahora, algo muy interesante de la Corte es que su tamaño ha sido como un sube y baja a lo largo de la historia. No siempre tuvo la misma cantidad de jueces. Fíjense, arrancó con 9, después bajó a 5, en los 90 volvió a subir a 9 y desde 2006, de nuevo, 5. Y ojo, estos cambios nunca son porque sí, reflejan las tensiones políticas de cada momento. Generalmente, tienen que ver con el gobierno de turno y su interés por tener más o menos influencia en el máximo tribunal. Perfecto, ya vimos la cima. Ahora bajemos un poco. ¿Cómo se elige y cómo se saca un juez? O sea, ¿quiénes son los que controlan la puerta de entrada y de salida? Bueno, acá hubo un cambio fundamental, un antes y un después, con la reforma constitucional de 1994. Ahí se intentó justamente cambiar las reglas del juego. Es que antes del 94, la cosa era mucho más política, más a dedo si se quiere. La reforma lo que hizo fue crear 2 organismos completamente nuevos para supervisar a los jueces de tribunales inferiores. El objetivo, darle más transparencia al sistema y que la gente llegue por mérito. Estos 2 organismos son el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Pensemos en estos 2 organismos como si tuvieran roles súper definidos. Por un lado, el Consejo de la Magistratura es como el Departamento de Recursos Humanos, por decirlo de alguna manera. Es el que selecciona, el que toma el examen, digamos. Organiza los concursos públicos para los candidatos a juez y además maneja la plata del Poder Judicial. Por otro lado, el Jurado de Enjuiciamiento es como un tribunal interno. Su única función es juzgar a los jueces que son acusados de hacer mal su trabajo, y si corresponde, removerlos del cargo. Entonces, ¿cómo es el camino para ser juez federal hoy? Bueno, cambió bastante. Primero, el Consejo de la Magistratura hace un concurso público y de ahí sale una lista de 3 candidatos, lo que se llama una terna. Y acá viene lo importante. Esa terna es vinculante, que quiere decir que el presidente tiene que elegir a uno de esos 3, no puede proponer a alguien de afuera. Esto le corta bastante el poder de decisión que tenía antes. Y una vez que elige a uno, todavía falta un paso. El Senado tiene que darle el visto bueno en una sesión pública. Ahora bien, todo esto que vimos es para los jueces de tribunales inferiores. Pero, ¿qué pasa con los de arriba de todo, con los peces gordos, por así decirlo? Bueno, para ellos existe un mecanismo de control mucho más serio, casi el control definitivo, el juicio político. Claro, el juicio político no es para cualquiera. Está reservado para un grupo muy selecto de funcionarios, los de más alto rango del Estado, incluyendo por supuesto a los jueces de la Corte Suprema. Es un proceso de una gravedad institucional tremenda. Y esta lista es súper exclusiva, no se puede agregar a nadie. Está escrita en el artículo 53 de la Constitución. ¿Quiénes están?
El presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros y, lo que nos importa para este análisis, los jueces de la Corte Suprema. O sea, los máximos guardianes de la Constitución también pueden ser juzgados por este sistema. Y acá hay que entender algo que es importantísimo. Un juicio político no es un juicio penal. No es que el Congreso te manda a la cárcel, no. El objetivo es otro, es político. Lo que se debate es si esa persona es idónea, si es apta para seguir en su puesto. La única, pero única consecuencia que puede tener es la destitución, que lo saquen del cargo, nada más. Y para que esto suceda, la vara está altísima. O sea, el proceso está diseñado para que sea muy difícil de lograr. Se necesitan 2/3 de los votos en la Cámara de Diputados solo para acusar. Y después se necesitan 2/3 de los votos en el Senado para condenar y remover al funcionario. ¿Por qué tan difícil? Porque la idea es que se necesite un consenso político enorme, algo que vaya más allá de una pelea de partidos, en teoría, claro. Esto evita que se use como un arma política. Bien, hasta acá vimos todo el sistema de control interno dentro de Argentina. Pero la cosa no termina ahí, porque ¿qué pasa cuando es el propio Estado, el país entero, el que viola los derechos de una persona? Bueno, ahí es donde entramos en otra dimensión, la justicia que está por encima de las fronteras, el nivel supranacional. Resulta que Argentina, al firmar tratados internacionales muy importantes, como el Pacto de San José de Costa Rica, aceptó algo enorme. Aceptó someterse a la jurisdicción de tribunales internacionales. Es como decir, ok, si yo no cumplo, acepto que una autoridad de afuera me juzgue. Y esto pasa sobre todo en temas de derechos humanos. Y el tribunal más importante en esta materia para nuestra región es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando esta corte dicta un fallo sobre un caso argentino, no es una simple recomendación. Sus decisiones son obligatorias, son vinculantes para el Estado argentino, porque Argentina aceptó esas reglas de juego. Y acá ojo al piojo, que es una confusión muy común. Ir a la Corte Interamericana no es como apelar una vez más un fallo de la Corte Suprema Argentina. No es una cuarta instancia, es algo totalmente distinto. Lo que se hace ahí es un juicio nuevo, pero esta vez el acusado no es una persona, es el Estado argentino. Lo que se investiga es si el país violó un tratado internacional que se había comprometido a cumplir. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una reflexión para cerrar. Si una nación, voluntariamente, acepta que una corte internacional la juzgue, entonces, ¿dónde está realmente la frontera final de la justicia? ¿Hasta dónde llega la soberanía de un país? Es una pregunta compleja, sin duda, pero que define gran parte de los debates sobre el derecho en el mundo globalizado de hoy.